Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 22 de octubre de 2012. Nos acompaña hoy don Manuel Rodríguez, es empresario. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doña Magdalena, y buenas noches a todo el mundo. En la esquina de la mesa, don Francisco Fernández Cerrillo, es abogado y representa Sociedad Civil y Democracia. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer, como siempre. A mi izquierda, el catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Ruiz Miguel. ¿Qué tal? Hola, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A su lado, el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña, don Domingo Bello Janeiro. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, hola, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias. Antes de que empiece el programa... Y en la esquina de la mesa, don Bernardo París, filósofo experto en Ortega. ¿Qué tal, don Bernardo? Buenas noches, bienvenido. Bienvenido a todos y muchas gracias por haberme invitado nuevamente a esta magnífica tertulia. Don Domingo, venga, antes de empezar el programa... Quería, ya que usted es siempre tan amable... Bueno, don Domingo, pero ya tiene que muy anunciarle... brevemente que vamos a, mañana y pasado... Bueno, venga, en la adelante. Facultad de Derecho de La Coruña vamos a tener unas jornadas sobre las novedades en una materia que es muy importante de arrendamientos urbanos. Hay un proyecto legislativo y vamos a contar mañana con la presencia del delegado del Gobierno y el martes del consejero de Presidencia. Bueno, luego le pregunto. Perfecto. Y si no le pregunto, usted desde luego mete la cuña con esto ya es suficiente. Pero bueno, pues me gustaría que empezáramos ya a hacer el análisis de lo que fue, bueno, el resultado de las elecciones. Hoy es un día más de análisis que de enunciados. Decirles ahora que el Partido Popular, pues efectivamente tuvo una mayoría arrolladora, que no se repetían tan buenos resultados desde el año 1993 con don Manuel Fraga. Como dice un Domingo, corríjame usted si me equivoco. En el 2001, el 21 de octubre del 2001, también fueron resultados de 41, sí, incluso con mayor porcentaje. Y fíjese, en ese momento, en esa noche electoral, y ya termino con esto... ¿Para qué le habrá dado la palabra? Don Manuel dijo, cuando lo felicitaron, porque fue abrumador, arrollador, 41, después ya de muchos años de mayoría absoluta y cercanos a los 80 años, y dice, hombre, realmente pues agradezco las felicitaciones, aunque lo que había enfrente no era para tirar cohetes. Yo creo que... Podemos repetirlo ahora eso, ¿no? Lo ha dicho eso podemos repetirlo ahora, bueno, salvo alguna excepción, que desde luego que sí, yo creo que pues puede merecer la pena. Vamos a, si les parece, vamos a oír seguramente por no sé, tercera, cuarta, quinta vez, las palabras de Alberto Núñez Feijóo, a verlo, cómo estaba de contento. Quero agradecer a confianza recibida dos meus veciños, a confianza recibida por parte de todos os galegos e de todas as galegas. Quero decir que esa confianza a recibo con humildade e coa honra e sendo moi consciente da responsabilidade que supón ese caudal enorme de confianza. Sen dúbida, é un valor engadido de responsabilidade que os cidadáns confíen en nós. Canto máis difícil é a situación, e quixera decir, dende o primeiro instante, que traballaremos cada día para estar á altura das circunstancias da confianza que o pobo galego acaba de depositar na nosa formación política. Bueno, pues desde luego, más allá de las felicitaciones, que claro, desde aquí lo queremos felicitar, si le vamos a pedir, le vamos a exigir que cumpla la palabra, en efecto. Don Domingo, pues venga, ya le dejo que continúe con el discurso. Sí, efectivamente, yo creo que es el primer gobernante desde esta crisis que no ha sufrido un revés electoral. Y aquí yo creo que efectivamente la victoria incontestable e indubitada, no solo revalida, sino que ha aumentado considerablemente la mayoría absoluta, pues fue merced también, hay que decirlo, a un candidato que se fue creciendo incluso en la propia campaña electoral, y a una buena campaña electoral organizada en este caso por Alfonso Rueda de Valenzuela. También hay que
añadir a su madre, igual que se dice Núñez Feijóo, y que creo que además ha dado como resultado una caída estrepitosa del Partido Socialista, a la que desde luego no le ha favorecido en Orense, por ejemplo, la operación Pokémon, o en La Coruña, don Carlos, donde se presentaba nuestro compañero mío de promoción y de usted de disciplina, en que fijaros la casualidad y la circunstancia, cómo puede ser atractivo. O sea, se queda el nombre entre ustedes dos, diga el nombre. Francisco Camaño, claro, cuando no dimitió de su condición de diputado en el Congreso en Madrid, porque como sabéis, no es inelegible, claro, sino que es incompatible. Bueno, pues así como el señor Jorquera dimitió y lo sustituyó una compañera, este señor todavía no dimitió, todavía sigue siendo diputado en el Congreso en Madrid, y efectivamente yo creo que el bloque nacionalista gallego, pues dominado claramente por la UPG, pues ha perdido un porcentaje electoral importante en favor, en buena medida, de esos descontentos que capitalizó. Hablaremos luego de los otros partidos. Don Carlos, siempre decimos que, bueno, que las encuestas son encuestas, que no creemos en las encuestas, los sondeos y demás. Esta vez, efectivamente, yo confieso, y además lo dije y lo escribí, que yo no me creí nunca las encuestas. Sin embargo, bueno, las encuestas eran bastante acertadas, ¿no? Hombre, han acertado en cuanto a los escaños, pero en cuanto a los votos... Pero son los escaños, son los escaños, sí, lo importante evidentemente, ahora. Eso claro, no vamos a quitarle el mérito a... No. Era la porra de Rajoy, eran 41 escaños. Yo no o sea que perdió. No, acertó. Vale. No, es que en este momento estaba pensando que eran 42, fíjese. No, 41. Sí, bueno, sí, pueden 41. ser, no van a poder ser, pero sí, todavía queda el voto de la emigración. Sí, pero muy poquita cosa, ¿no? Ya es mucho menos. Y ahí no hay restos. No, es decir, el hecho cierto es que en comparación con las anteriores el PP pierde un punto, y si lo comparamos con las generales de noviembre de 2011 pierde 7 puntos. Es decir, en términos de escaños es una gran victoria, como muy bien ha dicho el profesor Bello, solo desde el año 2001 el PP no tenía una mayoría así, con Manuel Fraga, pero aunque en términos de escaños, digamos, hay que reconocer una victoria amplia, importante. En términos de votos, yo creo que hay 150.000 menos, ¿no? El PP tiene que reflexionar, primero, por la pérdida de votos respecto a las generales, y segundo, porque esos votos, a diferencia de lo que ocurría antes, empiezan a estar muy desequilibrados territorialmente. Es decir, lo que está pasando en Pontevedra, por ejemplo, pues yo creo que debería preocupar al PP. Debería preocupar al PP, que en el distrito electoral en el que se presenta el candidato de la Xunta sea donde más votos han perdido. Yo creo que eso es algo para reflexionar. Sin embargo, en otros distritos, como Lugo, por ejemplo, han aumentado de votos, ya no solo de porcentaje. Y luego en Coruña pues han tenido un comportamiento bastante bueno en la provincia, porque sin embargo en Coruña también hay que distinguir lo que ocurre en el conjunto de la provincia, donde el PP obtiene un resultado muy bueno, de lo que ocurre por poblaciones, donde en las 3 grandes ciudades, sin embargo, ese resultado no es bueno. Es decir, que a pesar de la alegría que tiene derecho a tener el PP en este momento, yo creo que tiene también motivos para reflexionar, evidentemente sin la angustia que tiene que estar en este momento en el PSOE o en el bloque, donde evidentemente la situación es muchísimo peor. Claro. Sin embargo, yo discrepo de usted. Yo en este momento creo que sí hará los análisis pertinentes, que duda cabe, ¿no? Además por su propio interés, pero bueno, yo creo que es para estar súper contentos. Claro. Y bueno, pues han ganado. Claro, pero además es que han ganado. ¿Y cómo han ganado? Con una enorme diferencia cuando tenían, respecto de los otros. Cuando tenían además muchísimo miedo, que yo me encontré el viernes con gente que estaba, bueno, pues en la carpa y demás, ¿no? Y estaban
preocupados, va a estar muy raspado y tal. Y bueno, pues todos nos esperábamos que iban a estar, pues que 37, que 38, que 39 y un poco así con este juego. Y bueno, pues ya desde el principio, ¿no? Estaba bastante claro. Don Manuel, ¿qué pasó entonces con las encuestas pues este año y eso? Cortés no quita lo valiente y vamos a felicitar al PP porque ha ganado, ¿no? Y ha ganado con mayoría sobrada. Don Carlos tiene razón, ha votado menos gente y ha habido una abstención horrorosa que nos tenía que hacer pensar a todos por qué con la que está cayendo un 40% de ciudadanos se desinteresa de lo que sucede. Hubo muchos que votaron también a escaños en blanco. Sí, pero bueno... 800.000 votos entre todos, ¿no? Escaños en blanco y lo que ha reflexionado don Carlos... 80.000. 80.000. Lo que ha reflexionado don Carlos tiene toda la razón. 80.000. 800.000. Junto a la abstención, los votos blancos y votos 800.000. Con la abstención. Sí, Bueno, efectivamente. Con la abstención, sí. La reflexión de don Carlos es muy buena, es decir, el PP, con una victoria incuestionable, está perdiendo el voto ciudadano. Bueno, pero no lo hagamos en clave, no sé, todo en clave de ha perdido. Informado, que se decía antes, bueno, y hay que el decir voto las más cosas, pero atractivo. Sí, no, sí, han ganado y han ganado muy bien, ¿no? Sí. Pero es cierto que con menos votos, es posible porque hay una abstención muy grande, pero con muchos menos votos y sobre todo con menor presencia en la sociedad más viva y más activa de Galicia, que son las ciudades y La Coruña, Vigo y las ciudades grandes, ¿no? Es decir, en la parte más activa de Galicia es donde más ha bajado. ¿Y cómo salen esas cuentas? Que seguramente que muchos se lo estarán preguntando. ¿Cómo es? Pero bueno, votan 150.000 menos y... Sí. Por el sistema. Es muy sin fácil embargo, porque la tiene más abstención, escaños. claro, ¿Cómo? la abstención influye muchísimo. Lo que se cuenta es la proporción de los votos emitidos, no de los votos totales. Pero con menos proporción han tenido 3 escaños más. Claro, y Es después Han también tenido hay 3 que ver escaños más con menos porcentaje. con el sistema. Hay una cosa, con el desgraciadamente, que tenemos que vivir, porque ningún partido hasta ahora ha querido cambiarlo, ni aquí ni en España, y es que un ciudadano de La Coruña tiene medio voto comparado con uno de Lugo. Sí, eso es una combinación de factores en donde influye, por ejemplo, la circunscripción electoral, que es la provincia, el número don Domingo, de población. que todavía don Bernardo no se estrenó. Y una regla, que es la que usted señalaba, don Domingo, que era un profesor de Derecho Civil belga, don aficionado Domingo, a las matemáticas. Vamos a dejar que hable el resto de Hombre, la mesa. pero un experto Don Bernardo, Ortega me deja a mí puntualizar este pero detalle. también tiene que el experto Ortega también tiene que manifestar su opinión. Venga. No. Bueno, Don Bernardo. Yo ayer vi en la televisión de La Voz, me parece que sí, es igual, en una tertulia a un señor que me llamó la atención, es que a mí me llaman la atención cosas un poco extrañas, tengo que decirlo, que era profesor de la Universidad de Vigo. Y este señor ponía en el rótulo que le presentaba de que era profesor, algo así, como profesor de interpretación electoral. Yo dije, pero bueno, es que estos disparates, y de la Universidad de Vigo, ¿no? Y bueno, pues... y las cosas que oyes decir, aquí ya sé lo que estamos diciendo, que ha ganado quien ha ganado, y bueno, hay que felicitar al Partido Popular como corresponde. Yo dije aquí, lo dije, no sé si en la última ocasión que estuve, o en la anterior, que mi deseo muy claro era que ganase el Partido Popular, pero no con mayoría absoluta, que siguiese gobernando, pero siempre con la ayuda de otro partido, vamos, de que tuviese un escaño, de un partido, de una agrupación política, que consiguiese un escaño, 2 o lo que fuese, ¿no? Con uno es más que suficiente, que ese uno fuese necesario para el gobierno del Partido Popular. Naturalmente, cuando yo hablaba de este escaño, no me refería ni a un escaño de la izquierda separatista y nacionalista,
Llámese como se llame, porque se han repartido el voto, es igual. Dice, bueno, el señor Beiras tiene lo que ha perdido el Bloque y lo que ha perdido el PSOE. Si las cuentas es que los números están ahí. Si no hay más castañas, no hay más fruta en la cesta, señores. Y el Partido Popular ha ganado. Bueno, ha ganado, podríamos analizar, yo no sé si ahora es el momento de hacerlo o más, por qué ha ganado, ¿no? Bien. Y también podía decirse... Porque lo han votado, don Bernardo. Bueno, sí, pero oiga, ¿y por qué lo han votado? Ah, bueno, vale, hay que ir más allá, sí. ¿Y por qué te has casado conmigo? Porque te quiero. ¿Y por qué me quieres, hombre? Es que si no me dices por qué me quieres, me separo de ti automáticamente, porque te quiero. Esto es una tautología. Bueno, pues ¿por qué se vota? No, pues mire usted, hay muchas razones. Le voy a decir por qué. Mire, pues mucha gente lo hubiese votado. Muchos motivos. Pero bueno, vamos a dejar los porqués para otro momento, ¿vale? Vamos a... No, ¿cómo podría el Partido Popular obtener más votos? Yo quiero volver a votar al Partido Popular. Pero claro, ¿y por qué no? Cuando deje de ser partido, abandone la situación, para mí, de impopularidad, según yo lo entiendo, se le ha rebajado la calificación como a los países. Para mí ahora es partido más impopular que popular. Cuando vuelva a ser más popular, le volveré a votar, porque yo no soy un sectario, y yo voto libremente a quien quiero. Faltaba más. Y no tengo por qué andar escondiendo mi existencia entre los ciudadanos. Ahora se nos ha convertido usted en una especie de agencia Moody's, pero para partidos, ¿no? Estupendo. Don Francisco. Bueno, antes de nada, huelga decirlo, es verdad que ha ganado las elecciones y como tal se le felicita sin ningún problema, pero eso no puede, tampoco nos podemos hacer trampas en el solitario. Tenemos un sistema, y hay que decirlo, pero además sin acritud, sin ningún tipo de problema, que con 150.000 votos menos tiene más representación. Entonces, victoria incuestionable. Don Francisco, pero lo mismo que pasaba el sábado y el viernes y la semana pasada. Con esto el sistema es el sistema. No, si me deja le explico. Yo quiero decir que, igual que decíamos, y en esta mesa se ha dicho, creo, que el señor Rajoy ganó más por demérito de la oposición que por mérito propio, yo creo que es perfectamente esta prueba de Galicia que la bajada de votos del PP ha sido acompasada y ha tenido en ese sentido bastante fortuna con la tremenda debacle de la izquierda en general y el nacionalismo en particular. No le resta ni un solo mérito, pero también hay que decirlo, no pasa nada, hay que decir las cosas como son. Por supuesto, claro. Desde ese punto de vista, pues es así, se han perdido voto urbano, es cierto, y para mí personalmente, aparte de analizar el Partido Popular que ha sido el ganador, a mí me preocupa el ascenso de fuerzas de extrema izquierda en el Parlamento de Galicia. Me preocupa el espectacular aumento de la izquierda más radical, porque eso sí me preocupa. A fin de cuentas, los partidos de centro-derecha o centro-izquierda pues alternan en el gobierno indistintamente, pero hay una alternativa que acaba de entrar en el Parlamento con muchísima fuerza, a cuya líder yo le acabo de escuchar en la radio no hace demasiado tiempo decir que iban a poner toda la carne en el asador en la calle, aparte del Parlamento. Entonces, a mí eso sí me preocupa que Galicia se vuelva, que haya conflictividad en la calle, que haya conflictividad social. No, me preocupa enormemente eso. Esperemos que hagan. Y luego me gustaría resaltar una cosa que a mí me parece fundamental, que es que, aparte de... a ver cuánto dura esa coalición. Perdón, bueno, no sé lo que dura, pero de momento es la mayor subida que hemos contemplado en mucho tiempo, y eso está ahí en el Parlamento. Me gustaría también que se contabilizaran dos fenómenos fundamentales de desafección del sistema. Uno, la abstención, que en números redondos son más de 800.000 personas que no han votado. Si le sumamos los votos nulos, que son 37.000, los votos en blanco, que son 38.000, y el partido de escaños en blanco, que ha sumado nada más y nada menos que 17.000 votos aproximadamente en toda Galicia, nos encontramos con que hay 1 millón de personas, que se dice bien, desafectas al sistema democrático tal y como lo concebimos. Eso nos tiene que hacer reflexionar a todos en general, a todos los partidos que nos presentamos a las elecciones. Hay que reflexionar sobre por qué pasa esto y por qué 17.000 personas deciden agruparse en un voto en blanco. Vamos a ver lo que dijo Pachi Vázquez en su mensaje después de conocer los resultados. Personalmente, quiero asumir a responsabilidad deste resultado. Quero asumirla como secretario xeral, quero asumirla como candidato, quero asumirla a dicir que eu me sinto orgulloso do traballo que fixemos todos e que ao final o resultado contemplan a todos vostedes. Fago esta asunción de responsabilidade tamén con total serenidade, que a serenidade que me dá a sensación de haber feito o que tiñamos que facer. Por lo tanto, dende esta serenidade, quero tamén abrir un escenario de profunda reflexión da nosa organización política.
Don Manuel, analizamos esta caída hablemos estrepitosa del PSOE. Partido Socialista de Galicia. Me da pena hablar de, Es que da pena, hablar de ¿no? los muertos. Sí. Es algo... El PSOE tiene que reflexionar él mismo sobre qué quiere ser. Si quiere ser un partido nacionalista, más, si quiere ser un bloque suavecito, bien vestido y con buenos modales, o quiere ser un partido socialdemócrata al uso europeo, ¿no? Es decir, el PSOE tiene que reflexionar, nosotros no podemos reflexionar por ellos, ya han perdido bastantes elecciones últimamente como para habérselo planteado, y si no lo hacen, pues allá ellos, ¿no? Hay una cosa que no dijimos antes. ¿Cree que aparte de lo que Pachi Vázquez representa y no haber habido primarias y demás, cree que, déjeme que le pregunte esto, ¿cree que tuvo también que ver, digamos que influyó de manera negativa pues la visita de Rubalcaba, de Valenciano, de... No, ni siquiera el Pokémon le ha hecho el daño tan... yo me acuerdo que cuando estaba el presidente Matas en su peor momento judicial, tuvo el mejor resultado. Y Camps incluso, no, pero fíjese, esas cosas usted daba en la clave Déjele que concluya, don Manuel. Que muchas veces no se pagan en las elecciones esas cosas, ¿no? Están a la baja precisamente porque para muchas personas son inconfundibles casi de votar al bloque o de votar otra cosa, ¿no? O sea, que también empieza a pasar en el PP, que asume muchos postulados nacionalistas. Cuando se pregunten por qué se pierde voto en las ciudades, en el votante más educado, entre comillas, que se pregunten si el asumir postulados nacionalistas tiene algo que ver en ello o no. Sí, yo, bueno, me estaba riendo ahora porque me enseñó aquí un poema que ha compuesto. Es que es muy revoltoso, don Bernardo. Y es muy simpático el poema, después se lo dejaremos leer. No me lo va a dejar porque me censura. Seguro que no. Me censura. Pero sí que efectivamente, mire, aquí se ha dicho muchas veces el gran lastre que ha supuesto Zapatero por la deuda pública, por la deuda privada, pero es que además un partido que estaba organizado lo ha dejado totalmente, no solo ya en Galicia, sino imagínense lo que ha pasado en el País Vasco y lo que le espera en Cataluña. Y cuando aquí además aún encima nos han venido, pues usted decía bien, el Pokémon no lo ha perjudicado, pero no lo ha beneficiado. La visita de paracaidistas que desde el punto de vista intelectual, de manera impecable, dijeron lo que todos sabemos, socialismo y nacionalismo son incompatibles, lo dijo el señor Guerra, claro, pues efectivamente tampoco le beneficiaba a las expectativas electorales. Lo corrigieron en el mismo mitin. Claro, sí, bueno, unos minutos después dijeron lo contrario. El elector, el hecho de que el señor Pachi Vázquez se presente en la agrupación local de Orense, que es a veces al señor Tarrio seguro que le gusta esto, porque sobre la democracia interna de los partidos. Fue el número 5 empatado con el cuarto. Después, claro, la ejecutiva provincial o regional pues lo corrigió. Eso pues hace que no tenga un ensamblaje que ofrecer a la sociedad. Porque yo creo que aquí la campaña electoral del Partido Popular fue presentarse con un balance que se puede estar más o menos de acuerdo y sobre todo ofrecer hacia el futuro, en un momento de crisis, una imagen de solvencia. Porque ahora si se queda en funciones, imagínese lo que está pensando. Bueno, usted podrá pensar lo que quiera, pero si me deja terminar, resulta que lo que puede estar pensando la ciudadanía cuando dice, bueno, claro, es que lo contrario era un cuatripartito teniendo en cuenta la enorme divergencia y discrepancias personales que ayer mismo, el día de las elecciones, se manifestaron entre Jorquera y Beiras. Jorquera dijo exactamente que el mayor triunfo de Beiras coincidía siempre con los aumentos de votos del Partido Popular. Y Beiras dice que justamente el Bloque Nacionalista Gallego, que lleva perdiendo desde el 2001 porcentajes electores y número de representantes, coincide con las veces que no se presenta Beiras. Es decir, claro, la gente dice, hombre, si esto es un tripartito y Beiras poniendo en la mesa del Consejo de Gobierno, pues claro,
¿Qué nos espera? Es, yo creo, la segunda derrota del bipartito en estos momentos con una gran Don victoria. Francisco, Una cuestión muy sencilla, Don porque a mí es que Francisco. tanta laudatio a veces me empalaga. Vamos a ver, eso es cierto lo que usted dice, tan cierto como que escondieron al señor Rajoy en las elecciones y lo primero que dijo el señor Núñez Feijóo cuando ganó es que era ratificar la política del señor Rajoy. Ya. O sea que aquí trampas en el solitario se han hecho Ya. todos. Vino en 2 fines de semana el señor Rajoy. Ya, pero ahora está Fíjese, diciendo... pero ahora está usted diciendo... cuando habla- Mire, usted cuando habla... Pero, de la don elección- Domingo, pero déjale que Ahora argumente. está diciendo que la campaña del señor Feijóo fue atractiva y don Carlos lo manifestó así alguna vez, porque se centró en Galicia y poco más o menos que escondieron al señor Rajoy. Ganan por mayoría absoluta y dicen que esa mayoría absoluta ratifica las políticas de Rajoy. Y tampoco nos hagamos trampas en el solitario, que está bien ganado, pero no hace falta hacer tantos excesos. Ratificar una política cuando te votan 150.000 personas menos, a pesar de que ello suponga 2 o 3 Pero vamos a ver, más... es que usted dentro... a mí me dentro- chirría el argumento, Sí, que le señor chirríe Domingo. mucho, Bien. pero mire, como usted... Luego les quería preguntar esto. No, como usted estamos hablando del usted PSOE mezcla y ahora. confunde el voto en blanco, el voto abstencionista, Sí. el voto de No, los no mezclo escaños en nada. blanco... Que Yo no tiene respeto nada. todos. Sí, pero todos son respetables, pero son muy distintos. Mire, el voto en blanco... No, don Domingo, no me lo explique todo, que no tenemos tanto No, tiempo pero para tío, todos, don Carlos. Lo que además lo sabemos. Es que no tenemos... No lo sabe porque don lo Domingo, confunde. que no Lo sabemos. tenemos Si lo tanto mezcla, no tiene tiempo nada que ver. para cada contertulio, don Carlos. Domingo Centolla, por favor. Desviarnos otra vez al PP. Estábamos Y no me hablando hablen del por allá. PSOE, ¿no? Hombre, lo que esta intervención de Vázquez a mí me ha decepcionado. Porque está muy bien decir asumo y no decir después y en este momento dimito. Exacto. Claro. Es decir, es lo lógico. Es decir, cuando se acaban de llevar, digamos, pues el mayor golpe electoral que yo recuerde de la historia del PSOE de Galicia, pues asumo ¿y qué? Hombre, hay que dimitir. Con las cosas de comer no se juega, don Carlos. Bueno, bien, eso es otra cuestión. Pero bueno, él se supone que es médico y tiene una profesión. Bueno, pues que vuelva a su profesión. Pero en esto no puede estar. Es así. Entonces, el PSOE realmente, y es verdad lo que dijo usted, tiene un problema grave de identidad. En el fondo, ese problema se agravó con el zapaterismo y mi opinión clara, es que mientras el PSOE no lleve a cabo una deszapaterización absoluta, Pero total, sí. no ha tocado fondo. Eso lo dijo Leguina. No ha tocado fondo. que yo iba a No, decir. no he escuchado a Leguina. Dijo exactamente que o el zapaterismo o el PSOE. Pero eso es rigurosamente cierto. Es decir, Sí, pero llevan una carrera hacia el radicalismo imparable. bueno, en pero el eso es el zapaterismo, Claro, ya, así claro, les imparable. va, así les va. Es decir, Sí. y en ese sentido... Y lo que les queda, porque queda todavía... No, el país. por eso Cataluña, digo, ¿no? por eso Viene digo Cataluña ahora. que Suelta- esto no suelta el no ha gobierno, terminado. queda, Es decir, queda. que mientras no se y cuando hablo de deszapaterizar, hablo en 2 términos, en 2 facetas. Primero, personas. Y la idea, Es decir, sí. todas las personas que han sido cómplices, copartícipes, coautores del desastre, no pueden seguir. Le faltó cooperadores necesarios O también. cooperadores necesarios. Es más bien del derecho. Y aparte Y en de esta segundo parte lu- de las Y en personas, segundo lugar, abandonar las ideas. Es Claro. decir, es absurdo a estas alturas, por ejemplo, es absurdo. No, perdone, recuperar las ideas no tiene ninguna. No, abandonar ciertas ya ideas no es radicales me dé que pena, tienen. Es que es una cosa en este momento de España trágico, sacar a relucir el Estado federal. En este momento. Es patético. Es patético, es trágico, es muy triste y todo pues por no reivindicar sencillamente que si el Partido Socialista tiene una única posibilidad de sobrevivir es precisamente declarándose pura y sencillamente como un partido español. Sin adjetivos. No, es Don Bernardo, declarándose, adelante. si alguna posibilidad, este cuasi cadáver, que es el partido, el PSOE de las Jons, el Partido Socialista, tiene alguna posibilidad tiene de vivir, es primero, y este es uno de los grandes principios de las crisis, es primero declararse en quiebra. En quiebra, o sea, que la reconozca, en quiebra ya prácticamente está, tiene que reconocer. Y después eso supondrá lo que el cumplimiento de lo que con buenas razones y con mejor tino está diciendo don Carlos Ruiz, que yo suscribo totalmente.
esta expresión de deszapaterizarse. Bueno, efectivamente, es que todavía está Zapatero presente. Está Zapatero presente, pero ¿quién está en la cúpula del PSOE de Madrid, en la cúpula central? Pero ¿quiénes están? ¿Quién es este señor que fue ministro de Justicia, mejor dicho, de Injusticia, que vino a La Coruña? Este señor Camaño, que tuvo un desgraciado en la cárcel pendiente del indulto hasta, bueno, y creo que fue hasta aquí, no sé si fue el gobierno del Partido Popular al final quien lo indultó, aquel pobre señor, un desgraciado que llevaba con 60 y tantos años en la cárcel, hombre, cuando están y sin embargo indultaron a banqueros. Es que es una cuestión, este es el PSOE de los ricos. No, tampoco queremos unos socialistas que tengan... No, de las juntas de ofensiva neocon, ¿lo entiende usted? Neocon socialistas. Les gusta el dinero, la plata. Es lo que decía Píndaro, crémata anero, en uno de sus versos. Su dinero es el hombre. Y esto se ha cumplido históricamente con el PSOE de las Jons. El Partido Socialista, que yo podré votar algún día, y me gustaría, ¿por qué no?, siempre y cuando recupere, pues, unos ciertos valores. ¿Y dónde está? Oiga, pero es que alguna vez tuvo, pues sí, hombre, sí hubo gentes buenas en el partido, y hubo y hay. El señor Leguina, por ejemplo, me parece una persona sensata. Podré estar en desacuerdo con alguna, pero bueno, por lo menos, oiga, pues yo, bueno, es una persona sensata no me produce repugnancia, por ejemplo, el hecho mental, el ejercicio mental de pensar que tengo que votar bien. Yo creo que tiene que dejar también a un lado, tiene que desechar algunas ideas, como por ejemplo las ideas que le caracterizan en los últimos años, que es la ideología de género, que es una de las ideologías más perniciosas. Las ZP Girls, más, ¿no? sí, pero girls, todo eso. Pero girls y boys, porque todos aplauden, bueno, todos aplauden, y que no creamos que eso fue una cosa de Aído ni de La Vega, no, eso todo viene impuesto. Doña Magdalena, de otro lado. Esas Tiene que habas abandonar. las hay en todos los hogares. Mire lo que ha dicho la señora esta del Sergas, de un partido, de mi expartido, al que le tengo cariño, yo le tengo cariño al PP, y que está completamente de acuerdo con el buen funcionamiento de la ley del aborto. Bueno, pues, ¿quién lo ha dicho esto? Creo que es directora o subdirectora. Sí, directora o subdirectora general. Bueno, pero vamos a ver, es que precisamente... Dijo literalmente que no era necesario reformar la ley del aborto. Vamos a ver, pero lo que tenemos que hacer es luchar por ganar la batalla de las ideas. Y es que el Partido Popular, en este sentido, el sentido de la defensa de la vida, la defensa del orden, la defensa de la antropología. Se dice antropología cristiana, digo, no, antropología, ¿cómo es la antropología, no? Claro. La defensa del matrimonio, etcétera, etcétera, pues eso va un poco a la deriva. La defensa de la vida, doña Magdalena, la defensa de la vida. Y eso hay que decirlo, y es que efectivamente... No hace falta ser católico. Por eso digo, por eso lo estoy diciendo, por eso lo estoy diciendo. El crimen no se puede tolerar. Vamos a oír ahora al señor Jorquera. Sofrimos un forte revés electoral. Sabíamos que concurríamos a estas eleccións nunha situación moi delicada. As campañas electorais non duran 15 días, en realidade duran 4 anos. A campaña electoral empeza cando se celebran unhas eleccións e remata ca seguinte convocatoria, e durante boa parte dese período o BNG proxectou continuas diferencias que culminaron nunha fractura na nosa organización. Por moito que o traballo de recomposición nestes últimos meses fose heroico, e en particular o traballo desenvolvido por todos os nosos militantes, é evidente que ese proceso nos trouxo grandes custes. Don Francisco. Bueno, a mí, lo comentaba antes don Manuel, me preocupa también la deriva nacionalista en Galicia. Por ejemplo, yo dije una cosa, no sé si es políticamente muy correcta o no, pero yo creo que en Galicia hay un pensamiento único nacionalista más o menos edulcorado. Tenemos un bloque nacionalista gallego que se mantiene en torno a la Unión del Pueblo Gallego en su ideología más radical. Tenemos escisiones nacionalistas que no dejan de serlo. Y luego tenemos el Partido Socialista, que ha asumido ya incuestionablemente postulados nacionalistas, y el Partido Popular, que también los ha asumido, un poco más edulcorado, pero
Hace poco decía el presidente que para que la transición en Galicia fuese real tendría que ser que todos fuéramos galleguistas, o que para ser buen demócrata había que ser galleguista. Me preocupa eso, me preocupa el ascenso de los nacionalismos. Pero ya sabe cómo soy yo, que con esto de la vida soy bastante peleón. Me gustaría dar el dato que ha apuntado el señor Manuel. Hablaba que hay una persona del Sergas que había hablado, la literalidad de lo que ha dicho es: hasta el momento tenemos una ley del aborto que funciona. Entrevista en La Voz de Galicia el 21 de octubre y es Mercedes Carreras, subdirectora del Sergas y miembro del nuevo Consejo Asesor de Sanidad. Digo, para tener dice que sí, que dice matar que niños hasta el que momento está la ley del bien, aborto ¿no? funciona y que no hay por qué cambiar. Pues no, es el un pequeño sí, intermedio que quería hacer. El aborto hay que condenarlo, aun por muchos que haya mucha gente del Partido Popular que lo defienda y que diga que está estupendo. Y yo, como salió en la cosas. mesa y sabe que yo estoy siempre encima de estas cosas, pues lo digo. El bloque nacionalista gallego pues tiene un problema porque, bueno, ha tenido unas luchas internas importantes. Me sorprende que ciertos sectores del bloque que amenazaban con extinguirse al final hayan vuelto al redil. Estoy hablando de Mais Galiza y del señor Aymerich, que se han quedado en el bloque. Me sorprende otras instituciones como Compromiso por Galicia, que pretendían ir por la vía del nacionalismo más moderado, más parecido a lo que podría ser un PNV o algo por el estilo. A mí me caen muy bien los de Compromiso por Galicia. Si no tiene que ver, si a mí las personas ya sabe que a mí también, y he coincidido con muchos debates porque es curioso, a los partidos pequeños solo nos dejaban debatir entre nosotros, y entonces he tenido el placer de coincidir con mucha gente de la lista de Compromiso, y personalmente además ya sabe que usted que yo no tengo ningún problema con nadie personalmente, pero es una evidencia. Y a mí lo que más me preocupa es la deriva nacionalista de los partidos que supuestamente deberían defender la unidad nacional. Eso sí me preocupa. Don Francisco, ¿y qué pasó con Sociedad Civil y Democracia? Pues pasó que somos un partido prácticamente sin estructura, que hemos nacido hace 20 o 30 días, y que yo creo que a pesar de todo lo que nos ha pasado, que si quieren lo hablamos, de que ¿Tuvieron 18.000 votos o 17.000? Fueron 15.000, exactamente se lo digo. 15.001. 15.001, son muchos votos. 15.781 votos. ¿verdad? Sí. Don Francisco, no se ponga usted como ellos y no diga que lo hemos hecho muy bien todos. No, que estoy contentísimo si me preguntan cuál es el resultado de Sociedad Civil y Democracia, pues lo ha dicho el señor Conde. Además es de los pocos, yo creo que es el único que ha dicho que tenía un objetivo y no lo ha cumplido, y desde ese punto de vista es un fracaso no haber sacado una reputación. ¿Pero ustedes van a seguir? No, pues no le quepa la menor duda, si es que acabamos de empezar, bien, como quien dice, no teníamos 15.000 votos en Galicia, sin estructura, y habiendo aterrizado hace un mes con el veto constante de los medios de comunicación, por no hablar del boicot que hemos tenido, yo creo que los 15.781 votos que tiene Sociedad Civil y Democracia en Galicia son 15.781 compromisos a los que no se puede fallar. Entonces, desde ese compromiso avanzaremos sin duda. No nos queda más remedio, por respeto a esa gente y porque creemos en el proyecto, que seguir adelante. Doña Madalena, solo podemos crecer. Sí. Me permite, porque enlazando, y yo ya me voy a estar callado. Porque, ¿Pero y por qué va a estar callado? Bueno, por si acaso. Pues no le dejo yo estar callado. Bueno, venga, adelante. No, pero aparte, digo, efectivamente, no, 15.000 o 17.000, a mí me parece una victoria, oiga, una victoria para un partido que se ha formado una grupa, pero en 20 días, y además que ha estado permanentemente criminalizado, especialmente por la persona que lo preside, don Mario Conde, pero que no tuvo acceso a ningún medio de comunicación prácticamente. Bueno, pero dicho esto, yo tengo un gran amigo... Don Bernardo, déjeme que le diga, la región de Orense estuvo a disposición de Mario Conde, y hay que decirlo, y hay que decir... Bueno, eso es harto discutible. Pero déjeme que le diga, aparte, a que, mire, con el Partido Popular, procura noticia la puedes dar, aunque sepas que, bueno, que con la intención que quieras, pero lo que no puedes hacer es ensañarte. Y lo que hizo, lo que estaba haciendo la región con la Xunta, con Alberto Núñez Feijóo, fue ensañamiento puro, ensañamiento puro y duro. Y si hablamos de ensañamiento, yo tendría algo más que decir. Pero yo el ensañamiento yo ya concluyo, yo concluyo, porque si no, pero no me va a dejar, yo sé que... Sí, porque eres muy melancólico, es mejor al final. Si me lo dejo, o lo leo ahora o lo leo después. Venga, no, es que esto tiene que ver, porque es de mi gran amigo don Salvador Freixedo. Léalo. Y dice, además es que lo puede leer cualquiera hoy, está en la portada del Periodista Digital. Y dice, es el PP y los gallegos, creo que explica perfectamente lo que estamos tratando aquí, y esto es un poco de pedagogía lírica, naturalmente. Y dice, los gallegos mimaron al PP y coronaron de nuevo a Feijóo, y aunque en bastantes cosas les mintió, aún le mantienen la misma fe. Y demostrando tener gran tupé, Mario Conde también se presentó, pero muy pocos votos consiguió, a pesar de repartir buen parné. El gran Beiras salió fenomenal,
pero él sigue con su eterna impaciencia, pues quiere conseguir la independencia e que nos unamos a Portugal. E o pobre de Pachi, ven que lle doe a malleira que lle diron ao PSOE. E amén. Bueno, aquí se ha acabado. Yo creo que es un retrato magnífico de lo que... Porque vamos, esto es... Oiga, en estos 4 versos... Es un magnífico resumen, usted antes acaba... Es una síntesis muy buena y tenemos que decir a Freixedo que a ver cuándo viene aquí y nos dice un soneto. Yo cuando la leí hoy dije, no, pero ¿qué voy a decir? Le pido que venga, pero me dice que no, que cualquier día y tal. Es que yo soy un admirador... que le diga, porque como habla usted de Parné, déjeme guiar y como fui el representante de la Coruña de Sociedad y Democracia, que no se puede hacer, o sea, nosotros teníamos los medios que teníamos y la provincia de La Coruña ha dado un ejemplo de austeridad en las campañas y de trabajo de campo, y es un lujo haber comandado el equipo de Sociedad Civil y Democracia en La Coruña, que yo creo que hay cantera y equipo para dar mucha guerra todavía. Sí. Y está estupendo porque a mí me gusta que haya muchos partidos, aunque luego me gusta que haya una gobernabilidad, por supuesto. Antes, ¿no? cuando nos preguntaba era sobre el resultado del bloque nacionalista gallego, y bueno, es decir, por mucho que se quiera, claro, las interpretaciones son efectivamente y todo es muy relativo, y el PP ha perdido electores, pero claro, como da la casualidad que los demás perdieron mucho más, pues efectivamente el bloque nacionalista perdió casi la mitad de su apoyo en las urnas y desde el 2001 viene perdiendo votos, escaños y porcentajes. El Partido Socialista, pues efectivamente ha tenido una debacle que no había tenido hacía muchos años. Y es cierto lo que decía don Francisco, que pasar de no tener representación, pues claro, sobre todo en los medios públicos hay unas normas electorales también que implican su participación en los espacios electorales, en los debates, etcétera. El mérito que ha tenido de capitalizar el bloque nacionalista gallego, como en su día hicieron el voto descontento, pues partidos que de repente habían salido, como Jesús Gil, los Ruiz Mateos, etcétera, y ahí se capitalizó una amalgama de votos de descontentos de izquierda, de nacionalistas que no se encontraban cómodos, porque la UPG lo que ha resultado al final es que ha perdido en la sociedad civil lo que había ganado dentro de la amalgama del bloque, en lo que ahí suponía, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que la verdad, dado que en el soneto también se señalaba, es que se ha sabido capitalizar, bien que mal, pero el resultado que se ha llevado a cabo en estos 3 años y se ha ofrecido, y por eso yo decía que la campaña se presentó y el resultado es evidente, muy bien, porque se ofrece una imagen de estabilidad hacia el futuro que en momentos de crisis es algo que ha venido de una Bueno, tenemos las palabras del señor Reina. Si yo no le digo que sea verdad o mentira o lo que sea, es un análisis objetivo. Domingo, enhorabuena por los resultados. Lo que me da miedo de los nacionalismos es que llevan completamente aparejado el totalitarismo. Vamos a mí no me importa que el señor Feijóo me hable en gallego. En cambio, a él sí le importa que yo hable. Oímos al señor Beiras. Nos imos ser no Parlamento de Galiza dende o intre mesmo en que xa se constitúa nesta nova legislatura, imos ser os espartanos e as espartanas que nas Termópilas pararon aos invasores. Bueno, Alguien le iba a decirle que el ejemplo de los espartanos es opuesto a lo que él propone, ¿no? Porque precisamente salvaguardaron un poco la cultura occidental. Sí. Y lo que tenemos hoy en día, lo que no conocemos por democracia occidental. No sé si lo que propone esta alternativa de izquierdas en Galicia se parece más a los espartanos o a los que venían. Ya. Debería leer la paideia de Jäger, que es un tocho enorme. Adelante, que lo corté antes. Ah, me cortó, cuando decía que lo que me da miedo de los nacionalismos es que llevan al totalitarismo aparejado, lo llevan en sus genes, entonces esa deriva me produce pánico. Yo ponía el ejemplo, es muy gráfico, a mí no me importa lo más mínimo que el señor Feijóo se dirija a mí en gallego, pero a él le importa que yo me dirija en castellano. De hecho, nos pone muchas trabas y muchas cosas en la administración no están en castellano, es decir, ya. Se entra muy fácilmente en el nacionalismo sin darse uno cuenta que es una puerta al totalitarismo. Total, sí. No solamente eso, se conculca el gallego
todos los días, el Porque hay que derecho decir- al gallego, digo el derecho al uso del castellano. A mí se me comunica todo desde la Xunta del señor gallego. Feijóo, todo en gallego. ¿Por qué hay Y que eso lo decir puedo gallegos y demostrar, gallegas punto. siempre? Gallegos Por y escrito. gallegas. Eso es gallegos. absurdo. Pero ¿por qué hay que decir Pero gallegos es y otra de las gallegas? cosas del lenguaje que se asume por Está todos. incluso Sí. ya en las Tengo leyes. que Sí. se me comuniquen las cosas. Bueno, y en los Ya en programas las leyes electorales. del Parlamento. Y en los programas electorales en todos. Pero ¿y no hay nadie que le diga, por ejemplo, a Feijóo que diga el genérico y que no hay que andar gallegos y gallegas? Usuarios gallegos, y usuarias. Usuarios. Eso supone que Eso acepte, está en leyes de este eso Parlamento. supone que acepte que alguien le critique y que pierda votos por ello. Ya sabe que no lo va a aceptar nunca. O sea, Ya. ante el riesgo de lo políticamente correcto siempre optan por eso. Ya. Pero toda es la que vida de ha sido verdad, así. es que a mí me entra dolor de cabeza, Solo puede después ser de oírlo eso. durante un rato, gallegos y gallegas, ourensanos y ourensanas. Pues anda que escuchar Y- que o galego é o elemento de identidade de Galicia Sí. en un programa electoral de un partido que se supone que es nacional. Bueno, ¿creen ustedes que se votó en clave autonómica o realmente hablábamos de que si esto era un plebiscito, de que si las políticas de Rajoy... Hombre, eh, se votó en la doble Ayer clave. Cospedal Sí, ya diga- salió enseguida diciendo que es que bueno, que la gente que estaba de acuerdo, que el Pero ciudadano no era, sabe... mire, no era Galicia primeiro. Vamos a- esto. Ya. En mi opinión, se votó en la doble clave. En la doble. Es decir, vamos a ver, cuando... ¿Se votó a Rajoy o se votó a Feijóo? ¿A los dos? Se votó a los dos. Sí. Y la Y prueba... la oposición, don Carlos, y insistentemente Se votó la a los dos y oposición se rechazó a los dos. Estuvo insistentemente haciendo hincapié en los recortes, en los ajustes, en la mala política Sí. del Partido y el- Popular, y en el- los Se incumplimientos. vota a los y el- dos y, y se rechaza a los dos. Y se intentó que en las urnas gallegas fuera el castigo a Rajoy. Hay una Feijóo intentó Don lo que Bernardo, que ¿se yo les votó a los reconozco. dos? Se votó la esperanza. ¿Se votó a los dos? Bueno, Se votó si la se votó a esperanza los en dos Galicia. ayer, bueno, pues, pero porque sí, no. Un ejemplo. Ayer votó, tengo que decirlo, mi hijo, que tiene 18 años por primera vez, y por primera vez tiene la edad mental de 3, de un niño de 3, ¿no? Pero votó con sus 18 años. ¿Y cómo hicieron ustedes, amigo Bernardo, su señora y usted, cómo dividieron el voto? ¿Se pusieron de acuerdo? No. Yo dije a mi señora me propuso lo siguiente, yo le pongo unas fotos y él que elija. Y él le puso unas fotos y dijo, ¿saben ustedes quién era? Beiras. ¿Era Beiras? Núñez Feijóo. Ah, bueno. El voto de mi hijo, de Berni, a quien el Partido Popular le ha restado el 40%, el 39% para ser exactos y rigurosos, de prestaciones sociales, fue para don Alberto Núñez Feijóo. Que lo sepa don Alberto Núñez Feijóo. Qué emocionante lo Palabra, que cuesta, lo que palabra cuenta. de honor, palabra de honor, vamos, si de algo sirve decir esto, O sea, no el mío, pero el de mi hijo sí. El de mi señora no lo sé. Yo les decía que Ya. se votó esperanza. No se votó lo que se hizo estos 4 años, ni lo que está sucediendo en la nación. Yo creo que los gallegos ayer votaron una esperanza de que nos saque alguien a flote. De que nos... ¿O votaron por miedo a ese bipartito, No por tripartito, miedo al cuatripartito? bipartito, porque ellos perdieron muchísimos votos, todos. Pero lo que votaron los gallegos fue agarrarse un clavo ardiente. Es decir, Pues yo creo que se votó más por rechazo que por esperanza. Es decir, el error de la oposición, a mi modo de ver, por eso los debates de la televisión fueron muy útiles, fue anunciar que iban a crear un tri, cuatripartito. Y la gente no quería eso. Claro que no. Es decir, el que fue a votar, hombre, por supuesto que hay votos convencidos a favor Sí. del PP, como hay votos convencidos a favor del PSOE, bien, pero no hablamos de ese tipo de votos. Mira que ya es difícil estar convencido a favor del Sí, PSOE. pero lo hay. Sí, sí, sí. Igualmente es respetable. muy extraño, pero Sí, pero lo hay. totalmente, respetable. Digo Entonces, que es difícil. El votante, digamos, no ideologizado, no comprometido, no militante, etcétera, yo creo que un porcentaje clave dio su voto al PP para que no hubiera un tri-cuatripartito. Sí, yo creo que sí, también.
Sí. Y ahí fue el si error estamos de mal la con oposición. esto, con lo que viene podemos estar efectivamente. descalabrados. Es cierto que lo que usted decía, es decir, Bueno, hoy en día... hay que decir, perdona que interrumpa, que ese ha sido un error, un acierto electoral del PP, haber identificado esa alternativa. Hay que decirlo claramente, claro, sí, porque sí. eso ha sido un acierto del PP. Por eso yo el haber la estrategia. Yo insisto que, es decir, se puede uno consolar como se quiera, interpretar como se quiera, pero el resultado es inapelable. Y efectivamente la campaña fue, en ese sentido, impecable de decir, mire, estas urnas no son el lugar de castigar, en su caso, si hubiera alguna razón, otro tipo de políticas. Y después es que, además, a lo que le interesa a la gente, porque lo dijo Núñez Feijóo, breve, don Domingo, que me queda muy poco tiempo. Que lo que le interesa es evidentemente, a veces, pues dices tú, pues mira, entre el mal mayor, pues elijo lo que menos lo que más satisfacción y utilidad puede producir para el bien particular, porque cada vez el elector, lógicamente, elige a quien le satisface sus esperanzas, sus expectativas. Bien, en estos 5 minutos, que nos quedan, me gustaría dar nada más pues una pequeña pincelada sobre lo que fueron las elecciones vascas. Tiempo habrá en los días sucesivos, semanas sucesivas, para ir pues analizando todo, ¿no? Las elecciones vascas, esta subida, por otra parte, previsible de Bildu, y bueno, pues esta bajada del Partido Popular, que bueno, Basagoiti se planteaba esta mañana incluso la dimisión, ¿no? Ojalá. Debería. Sí. Es que sí, no, pero en el PP le dicen que tienes mucho que decir y mucho que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, es una demostración de que las teorías de apaciguamiento llevan a lo que llevan. Que no hay que ser tibio, porque la gente no se siente representada. Es una evidencia de lo que denunciamos en esta mesa, que es que gracias a la acción y a la escandalosa omisión del Partido Popular, hoy tenemos a la representación de ETA, es decir, de los asesinos de 1.000 españoles, con 21 escaños en el Parlamento. Pues eso hay que decirlo así de claro. Hay que decirlo más claro aún. Clarísimo. Se nos dice, no, la primera vez que es que no tenemos a ETA, no tenemos a la ETA. Digo, si la tenemos sentada. Que acaba de reconocer, por cierto, que su movimiento es puramente estratégico, ¿no? A pesar de lo que decía Zapatero y de la continuidad vergonzosa del Partido Popular en este tema, que no se distingue del PSOE en la política antiterrorista, lo diga quien lo diga, me da igual, lo digo alto y claro. A pesar de eso, no se cansan de decir los asesinos que esto es un movimiento táctico o estratégico. Y yo le cedo la palabra a mis contertulios para hablar del País Vasco, no sin antes decir don Manuel, que yo no comparto y no compartiré jamás que una buena estrategia democrática sea la apelación al voto útil o al voto del miedo. Se ganan los votos convenciendo, no apelando al miedo al que viene enfrente. Entonces, yo propongo recuperar la virtud de la democracia, lo he dicho 1000 veces. ¿Puede ser eficaz? No lo dudo. ¿Es moral? Desde mi punto de vista, no. Ya. Quería decir. Bien, don Bernardo. Pues que estamos ya en los últimos momentos. Sí, lo que está pasando bueno, tiene que ver algo con lo que anoté aquí que dijo el bueno don Carlos Ruiz, que dice, por eso los debates de la TV, de la televisión fueron muy útiles, y añado yo, y también muy inútiles, sobre todo para los censurados, porque claro, y en el País Vasco, sí, cosa que no tenemos acceso, porque yo no tengo señal en mi casa de la televisión vasca, pues habría que ver a quién realmente están llevando ahí. Entonces, si solamente llevan a los que, pues después hicieron un debate a 6, pero bueno, sí siembras, claro, esto crías cuervos, como dice el refrán, y después pasa lo que pasa. En el País Vasco la situación es muy complicada. 30 años de dejación en la educación, perdón, ya está. O sea, pero ya creo que coincidimos el nacionalismo soberanista ha triunfado escandalosamente por encima del Partido Socialista y del Partido Popular. En el País Vasco, por tanto, la situación ciertamente pues abre un escenario que bueno, pues que ha sido, entre otras partes, entre otros de momento también el Partido Socialista, que por vez primera, que se ha desinflado también en el País Vasco, y por vez primera haciendo las elecciones desde el gobierno, que no habían tenido hasta ese momento, pero es una situación realmente inquietante, sobre todo el salto de Bildu. Yo creo que, como le decía antes a don Carlos, el problema en Cataluña y en el País Vasco ya no se arreglará con elecciones, sino con medidas de otro tipo, ¿no? Medidas desde el gobierno central. Lo que sí, ahí sí culpo al PP, es que haya etarras en el Parlamento.
Ahí sí culpa. O sea, a Zapatero yo ya lo doy al por PP y a amortizado. Zapatero, que fue Pero quien, nosotros llevamos, perdón, quien el tendió la PP alfombra. lleva un año en el gobierno y Ya. ha tenido tiempo para sacar de las instituciones a esos hijos de... No, lo que ha sacado Es es a Bolinaga verdad. de la cárcel, que es muy diferente. Sí, sí, sí. A esos hijos de Satanás. Y ha tenido un año para hacerlo, con independencia de que eso ya se tendrá que arreglar vía artículo 151, lo de Cataluña y lo del País Vasco, mucho más que con elecciones. Pues yo no creo que ese artículo se vaya... Don Carlos. Bueno, yo creo que estas elecciones son una catástrofe del País Vasco. Son una herencia envenenada del zapaterismo que lamentablemente asumió Rajoy, y esto es muy grave. Es muy grave porque pone de manifiesto además una mentira. Que hemos derrotado a ETA es falso. Lo que la gente no sabe, porque los medios nacionales no informan, es que en todos estos meses ha seguido habiendo atentados. No se ha matado a nadie, pero sigue existiendo la amenaza. Por tanto, todo eso que dijo Patxi López, es la primera vez que hay unas elecciones libres, no es verdad. Más, las No convocó es verdad. coincidiendo con el Patxi. aniversario del, en teoría, cese del año siguiente Bueno, del pero cese de la eso- violencia. Y fíjate, yo estoy totalmente Pero lo de dice acuerdo Patxi contigo. López Dice- y lo lo dice repiten Basagoiti. todos los medios. Pero es que no es Todos- verdad. Claro que no es Es verdad. decir, han sido unas Es que- elecciones donde hay gente amenazada, donde no hay libertad de voto. Y Y si sobre- se presentan los etarras, pues es Y normal que que los sobre- etarras claro, saquen que los el Lo peor de Disfruta, todo es claro. que ese pacto, que efectivamente, que lo que decía usted, un pacto que puede no compartir, pero incluso lo peor es que para Patxi López ese pacto no le ha dado ningún rédito electoral, es aún que encima. No, es decir, todavía peor, don sí. Domingo. El propósito oculto, parece, según algunos comentaristas, era que el PSOE fuera a pactar con Bildu, con ETA, para seguir. Es decir, ni eso les ha salido bien. Ahora seguramente y sin embargo nos han Sí, era dejado lo una que se herencia. les Consuela que su horrorosa. debacle hace que sus 16 escaños Bien. le puedan permitir tener alguna... Don Bernardo, diga algo. No, digo que Incidencia en la comunidad. la abstención, que ya lo dije antes de comenzar el programa, unos minutos que estuvimos aquí departiendo, fue enorme en el País Vasco. Próxima a los 100.000 votos, que se dice muy pronto. Entonces, bueno, pues... bueno, y lo que dice Carlos, pues es cierto, y no solamente eso, es que el terror, es que además que es que te abren las bolsas de basura para saber Sí. de qué pero contra piensas, eso- pero es contra que eso eso es peor que el estalinismo, contra pero eso ¿qué va a que se ha ser? opuesto. Si es que esta gente son estalinistas, igual que aquí en el bloque está la UPG, ¿cómo Bien, vas? Bueno, y esto es lo que hay, es la pues- misma gente, o por no decir otro calificativo tal. Ahora, Hasta aquí. eso, a los traidores como el señor Mas, pues hay que aplicarle la ley, y nada más, porque ese señor Bueno. Mas, el señor que me denuncie, Sí, yo le acuso de ser un pues, traidor. Hasta aquí Más o el menos. programa de hoy. En programas sucesivos seguiremos haciendo análisis claro, de lo es que correcto. de lo que fueron los resultados electorales, tanto en Galicia como en el País Vasco, y también tendremos que empezar a debatir sobre Cataluña, que tenemos unas elecciones o esa cosa, ¿no? Dentro de muy poquito. Un mes. Así es. Pues, don Manuel, Muchas gracias. Muchas gracias, fue un placer buenas noches tenerle a todo aquí. el mundo, y para las catalanas yo lo que les recomiendo es que vayan a la iglesia, se pongan de rodillas y recen. don Francisco, Bueno. pues nada, fue un gusto tenerle aquí una vez más. Un placer. No sé si las catalanas supondrán la puntilla del PSOE. Veremos. Bueno, pues ya veremos, don Carlos. Muchas gracias por haber venido, don Domingo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengo que hacer... Ah, mire, le dije que lo dijera. Dígalo usted, venga. Sí, que no, Vuelve a mañana y decirlo. pasado en la bueno, No, dígalo. tenemos unas jornadas muy interesantes, porque no solo de filosofía vive el hombre, sobre novedades en la normativa de arrendamientos urbanos, desahucios, la fianza en los ¿Y por qué mira usted para mí? contratos, las Le medidas debo fiscales. algo. No, yo. pero que es muy importante tanto para arrendadores como porque España es el país de la Unión Europea que menos viviendas tiene en alquiler, y eso tampoco nos beneficia a la marca España. Y sin embargo, antes de la guerra gran civil medida por la era ley de justo al arrendamiento. contrario, eso cambió con la guerra civil. Sí, cómo no. Y yo dije el otro día, Bien. y fíjate si es Don importante, Domingo, y concluyo, muchas gracias. Muchas gracias. Don Programa Bernardo. Nacional de Normativa de Arrendamientos Urbanos, y yo hablé el otro día de la LPH, de la Ley de la Propiedad Horizontal, Sí. que es la única También se- forma, el principio de reparación de los daños y los males de este país, de Bien, España. esto ha Aplicarla
Ha sido una sincronicidad junguiana, que a usted es especialista en Ortega, y a mí me gusta mucho Jung y su teoría de la sincronicidad. Bien, pues muchísimas gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Que sean felices.